A mitad de la noche me acerqué a mi marido. Se había quedado dormido mientras elegía paquetes vacacionales para nosotros. El celular se le resbaló de la mano y la pantalla se desbloqueó. Solo me incliné para apagarlo, pero lo que vi me hizo tambalearme. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de comenzar, escriban desde dónde nos escuchan. Queremos saberlo. Deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Isabel Campos empujó la puerta del departamento con el hombro. Sostenía una bolsa del supermercado y otra de la farmacia. Las llaves se le resbalaron de los dedos, tintineando contra el suelo. Las recogió murmurando una maldición. Le dolían las piernas. Después de una guardia de 10 horas en el hospital, la sala de urgencias había sido una locura. 2 choques de auto, un infarto de un hombre de mediana edad en plena fila de recepción y un flujo interminable de personas resfriadas. Por alguna razón, esa gente creía que urgencias era el lugar correcto para curar un simple escurrimiento nasal. Se quitó los zapatos en la entrada, sin fuerzas para llevarlos a la zapatera, y se dirigió a la cocina pisando descalza el piso frío. En la tarja la acechaba una montaña de trastes sucios. 3 platos, un par de tazas y un sartén con restos secos de huevo revuelto. Daniel obviamente había pasado todo el día en casa, pero no se tomó la molestia de hacer una limpieza básica. «Dani, ¿estás en casa?», gritó ella, dejando la bolsa sobre la mesa. Un gruñido indistinto llegó desde la sala, algo entre un sí y un Isabel suspiró y comenzó a guardar la despensa. La leche al refri. Tenía que checar la caducidad. La última vez compró una vencida. El pan en la panera. Las verduras, los jitomates, los pepinos y los pimientos en el cajón de abajo del refrigerador. Sus manos se movían automáticamente con gestos entrenados, pero sus pensamientos ya estaban lejos. Estaban en la orilla de un mar cálido, donde podría acostarse en la arena, escuchar el sonido de las olas y no pensar en nada más. Ni en guardias, ni en cuentas, ni en la remodelación que nunca terminaba. Aquel año había sido un purgatorio. Primero la transfirieron a otra área sin consultarle. Simplemente la pusieron ante el hecho consumado. A partir del lunes empiezas en urgencias. Tuvo que acostumbrarse de nuevo al equipo, a la jefa de enfermeras que molestaba por cada detalle y al ritmo de trabajo. Allí los pacientes no se quedaban en habitaciones, llegaban en un flujo continuo, uno tras otro. Y había que pensar rápido a quién mandar a terapia intensiva, a quién a rayos X y a quién solo calmar y mandar a casa. Después su madre enfermó. Nada grave, los médicos dijeron que eran cosas de la edad, presión inestable, el corazón un poco débil, pero Isabel se preocupaba de todos modos. Cada fin de semana viajaba al pueblo donde creció. Ayudaba en los quehaceres, cocinaba y llevaba a su madre a exámenes en la clínica local, donde tenía que esperar en la fila por 3 horas. Su padre había fallecido hacía 5 años. No tenía hermanos, no había nadie para ayudar, todo recaía sobre ella. Y todavía estaba la remodelación del departamento, la maldita e interminable remodelación que se arrastró por 6 meses en lugar de los 2 prometidos. Los albañiles llegaban y se iban en horarios misteriosos, dejando tras de sí polvo, esquinas sin terminar y paredes incompletas. A veces se acababa el cemento, a veces llegaba la loseta equivocada o el maestro de obras se enfermaba. Daniel prometió supervisar el proceso, pero en la práctica, cada vez que Isabel volvía del trabajo y preguntaba qué se había hecho, él respondía: «No sé, no pasé por ahí, estaba en una junta». Daniel trabajaba como programador desde casa, se la pasaba frente al monitor con los audífonos puestos e Isabel frecuentemente lo encontraba exactamente así. Incluso cuando ella llegaba tarde en la noche agotada, él seguía en la misma posición, mirando la pantalla. Sus dedos se deslizaban sobre el teclado. Antes él siempre la recibía en la puerta, la abrazaba, le besaba la frente, le preguntaba cómo estuvo su día y la llevaba a la cocina donde la mesa ya estaba puesta. Aunque la cena fuera sencilla, él se esforzaba. Ahora, en el mejor de los casos, asentía con la cabeza sin quitar los ojos de la pantalla y murmuraba: «Hola, ya casi termino». Ella se sirvió agua fría del filtro que le quemó la garganta y se recargó en la barra.
Sintió la fatiga venir en oleadas sobre sus hombros, espalda y piernas. En el reflejo de la puerta del refrigerador apareció su rostro pálido, con ojeras oscuras y un mechón de cabello suelto de la cola de caballo. ¿Cuándo fue la última vez que se miró al espejo sin prisa? ¿Cuándo fue la última vez que se maquilló no para el trabajo, sino solo para ella misma? «¿Daniel?», llamó más fuerte, caminando hacia la sala. Él estaba sentado en el sofá, clavado en el celular. La pantalla iluminaba su rostro con una luz azul y fría. Bajo esa luz parecía un extraño, casi de cera. Cabello despeinado, barba de varios días. Había dejado de rasurarse a diario, diciendo que de todos modos no iba a ningún lado. Vestía una camiseta vieja con el cuello estirado que Isabel ya había intentado tirar varias veces, pero nunca lo lograba. En la mesita de centro había una taza con café a la mitad y residuos en el fondo. Debía estar ahí desde temprano. Y migajas de galletas que nadie había limpiado. ¿Escuchaste que llegué? Isabel se dejó caer en la otra punta del sofá quitándose los calcetines. Me están matando los pies. Seguro mañana amanecen hinchados. Ajá. Daniel no levantó la vista del teléfono. Su pulgar se deslizaba perezosamente por la pantalla de arriba a abajo. Estaba viendo algo, leyendo el feed, mensajeando. Isabel no veía exactamente qué y no preguntó. Antes preguntaba, antes le importaba. Ahora simplemente no tenía energía. ¿Cómo estuvo el día? Normal, juntas como siempre juntas, siempre plazos. Ya casi termino. Isabel tomó el control remoto y prendió la televisión solo para llenar el silencio. Imágenes del noticiero nocturno pasaron por la pantalla. La conductora, en un traje formal, hablaba sobre algún evento político. Después, el tema cambió al pronóstico del tiempo. Isabel no escuchaba lo que decían, solo observaba a la conductora mover los labios y pensaba en lo bueno que sería estar en algún lugar lejano. En la playa, en un hotel con sábanas blancas, con desayuno en el balcón y vista al agua azul turquesa. Despertar, no con la alarma, sino con el grito de las gaviotas. Ir a la playa sin preocuparse por tener que correr al trabajo en 1 hora. «Oye», se volvió hacia su marido, tratando de mantener la voz ligera, sin acusaciones. «Vamos a decidir finalmente lo de las vacaciones. Ya es mayo. Si no reservamos ahora, solo sobrarán las obras. Todos los buenos hoteles se van a agotar». Daniel desvió la mirada del teléfono e Isabel captó una leve molestia en sus ojos. Algo pasó rápidamente, como una sombra, pero luego se suavizó. Sacudió la cabeza, fingiendo interés. «Sí, claro. ¿Tienes algo específico en mente?» «Quiero mar caliente y limpio». Ella cerró los ojos, imaginando el sonido de las olas, el olor a sal, la sensación de la arena. «Quiero poder acostarme en la playa y no pensar en nada». «¿Qué tal Cancún o Punta Cana?» «No sé. Para ser sincera, me da igual. Lo importante es descansar. Necesito tanto estas vacaciones, no te imaginas. Creo que si trabajo un mes más sin parar así, me voy a derrumbar». Daniel la observó con una mirada larga y evaluadora, en la cual ella no consiguió leer nada. «Entendido. Voy a buscar opciones». «¿Seguro? Mañana empiezo a investigar». «No, vamos a empezar hoy, por lo menos para echar un ojo». Isabel se acercó, casi recargándose en él, sintiendo el calor de su cuerpo. «¿Puedo ver en tu cel? El mío se descargó». Daniel se encogió bruscamente, instintivamente, apretando el teléfono contra el pecho. El movimiento fue demasiado rápido, demasiado defensivo. «¿Para qué? Tienes el tuyo». «Pero se descargó, ¿no?» Ella extendió la mano, pero él ya se estaba levantando del sofá. «Ay, pero me da flojera ir por el cargador. Dani, préstamelo». «Oye, deja que yo resuelva eso. ¿Es en serio?» Él retrocedió un paso, todavía aferrando el teléfono. «¿Estás cansada? Descansa. Yo escojo algunas opciones, te enseño mañana y decidimos». «Va». Había cierta prisa en su voz, una nota nerviosa que intentaba esconder bajo una falsa preocupación. Pero Isabel estaba demasiado exhausta, demasiado cansada para empezar a discutir, porque su marido no podía prestarle el celular por 1 minuto. Tal vez realmente tenía una junta importante abierta o una conversación de trabajo.
Ella asintió y se recostó en el sofá. Está bien, solo, por favor, escoge algo bueno. No economices. Estoy dispuesta a gastar, con tal de que sea cómodo, con tal de que pueda simplemente relajarme. Ajá. Daniel ya estaba camino a la puerta, con pasos rápidos, casi huyendo. Voy a mi cuarto, a trabajar un poco más y aprovechar para ver los paquetes. La puerta se cerró tras él e Ifabel se quedó sola frente a la televisión. Ahora pasaban el clima. Para la próxima semana prometían lluvia, temperatura durante el día llegando a los 15 grados. La conductora sonreía, señalando el mapa donde nubes y gotas de lluvia se cernían sobre la ciudad. Isabel tomó la manta que estaba en la orilla del sofá y se envolvió en ella. Hacía frío en el departamento. La calefacción se había apagado a mediados de abril y el verdadero calor de la primavera aún estaba lejos. Por la noche sentía frío incluso debajo de la cobija. En los últimos meses, la vida de ellos se había transformado en una máquina extraña, funcionando por inercia. Existían lado a lado, pero no juntos. Por la mañana, Isabel iba al trabajo. Se levantaba a las 6, se arreglaba rápido y bebía café de pie en la cocina porque no tenía tiempo de sentarse. Daniel se quedaba en casa en la computadora, a veces ni despertaba cuando ella salía. Por la noche, ella volvía exhausta. Él todavía estaba en la computadora o ya se había mudado al sofá con el teléfono. Cenaban en silencio, cada uno mirando su pantalla. Las conversaciones se resumían a trivialidades domésticas, qué comprar, a quién llamar, cuándo vendrían los técnicos a arreglar la tubería que goteaba por tercera semana consecutiva. Antes era diferente. Isabel recordaba cómo todo era diferente. 3 años atrás, cuando se casaron, Daniel la recibía del trabajo con flores, no en fechas especiales, sino simplemente porque pasaba por una florería y pensaba que le gustaría. Margaritas, rosas, tulipanes, lo que encontrara. Ella llegaba a casa y él estaba en la puerta con un ramo y una sonrisa. Y esa sonrisa le revolvía todo por dentro. Él preparaba la cena. Es verdad que no siempre quedaba comestible. Una vez intentó hacer un pastel de carne y confundió la harina con fécula de maíz. El resultado fue una masa pegajosa de la cual se rieron hasta llorar. Pero él se esforzaba. Ponía música, arreglaba la mesa, encendía velas si había una ocasión especial. Y si no había, él la inventaba. Hoy hace exactamente 2 meses que fuimos a aquel parque, ¿te acuerdas? Vamos a celebrar. Caminaban por la noche tomados de la mano, iban al cine, escogían películas al azar. A veces tenían mala suerte, pero eso no importaba. Lo importante era simplemente estar juntos. Hacían planes, comprar un terreno donde pudieran cultivar jitomates y hacer carne asada los fines de semana. Tener un perro, un labrador o un husky grande y dócil. Viajar a Italia, caminar por las calles estrechas de Roma, probar la verdadera pasta en un restaurante pequeño. Italia permaneció en los planes. El terreno no se compró. Todo el dinero se fue a la remodelación de aquel maldito departamento. El perro tampoco llegó. Daniel dijo que no estaba listo para tanta responsabilidad, que al perro había que sacarlo 3 veces al día. Él tenía plazos de entrega y ella tenía guardias. Isabel estuvo de acuerdo. Realmente, si ella se quedaba 12 horas fuera de casa, ¿quién pasearía al perro? El pobre animal haría sus necesidades dentro de casa. Ella intentó recordar la última vez que hicieron el amor. 1 mes atrás, 2 o más tiempo. La fecha estaba borrosa en su memoria, porque el evento en sí había sido formal, rápido, sin la intimidad de antes. Daniel siempre se disculpaba con cansancio o con entregas de trabajo, diciendo que tenía que despertar temprano para una junta importante o que le dolía la cabeza. Isabel no insistía. Ella misma no tenía energía después de las guardias. Apenas caía en la cama y se hundía en el sueño, sin siquiera desvestirse completamente. Tal vez por eso se aferraba tanto a la idea de las vacaciones. Parecía que si salían de aquella rutina, si iban a otro lugar, bajo otro cielo, lejos del trabajo, de la remodelación y de toda aquella suciedad doméstica, todo se arreglaría por sí solo, que volverían a ser quienes eran hace 3 años, riendo, platicando hasta la mañana, mirándose a los ojos y viendo allí algo más que cansancio. Ella creía en eso, quería creer. Isabel se levantó y fue a la cocina.
tratando de no pensar que su fe estaba empezando a desmoronarse. Necesitaba preparar algo para la cena, aunque no sentía la menor hambre. Tenía un nudo en la garganta y el estómago apretado, pero era necesario. Si no, Daniel pediría pizza o hamburguesas otra vez. Y ya habían pasado la mitad del mes alimentándose de comida rápida, porque ella no tenía tiempo para cocinar. Abrió el refrigerador y miró los estantes, tratando de descubrir qué podría improvisar. El pollo que compró antier todavía servía. Jitomates, pimientos, cebolla, tenía pasta en la alacena. Podría ser algún tipo de guisado o simplemente pollo con verduras, rápido y llenador. Mientras se movía en la estufa, cortando verduras en la tabla, limpiando la carne y mezclando especias, sus pensamientos continuaban girando en torno a las vacaciones. El mar, la arena, cócteles al atardecer. Nunca había probado esos cócteles coloridos con sombrillitas que sirven en los bares de playa, pero quería hacerlo. Ella y Daniel caminando en la orilla, sus huellas siendo borradas por las olas. Una escena romántica, como en un anuncio de agencia de viajes, como en las películas sobre parejas felices. Tonterías, claro. Creer en tales cuentos de hadas a su edad. Ya tenía 32 años. Era una adulta, enfermera, que había visto de todo en el hospital. Muerte, dolor, sufrimiento humano. Pero, ¿acaso los adultos no tienen derecho a soñar? ¿Acaso no se puede, por lo menos una semana, por 10 días, olvidar todo y fingir que la vida no es un trabajo interminable, sino algo más? Cubrió el pollo con la salsa, crema, ajo y un poco de mostaza. Metió el molde al horno y puso el cronómetro en 25 minutos. Daba tiempo de bañarse mientras se cocinaba, quitarse el olor a hospital, a cloro, a sudor. En el baño, Isabel echó la ropa al cesto de la ropa sucia. Se estaba acumulando, tendría que lavar el fin de semana. Se miró en el espejo. Su cuerpo había cambiado un poco a lo largo de los años, pero de forma perceptible. Las caderas estaban más anchas. El vientre ya no era tan plano como a los 25. Aparecieron algunas estrías en el pecho, líneas blancas finas que antes no le molestaban, pero ahora las notaba cada vez. Pasó la mano sobre su piel, sintiendo la familiar incomodidad. Daniel había dejado de hacerle cumplidos hacía mucho tiempo. Antes le decía que era hermosa, sexy, que tenía piernas maravillosas y curvas seductoras. Ahora solo se quedaba en silencio. Incluso cuando ella salía de bañarse, él no levantaba la vista del teléfono. El agua caliente lavó el cansancio, pero no la preocupación. Isabel se quedó bajo la regadera y varios pensamientos surgieron en su cabeza, esos que intentaba ignorar durante el día cuando estaba ocupada con el trabajo. ¿Y si él ya no la amaba? ¿Y si hubiera conocido a otra persona? No, tonterías. Él siempre está en casa. ¿De dónde saldría alguien? Home office, juntas, programación. Tal vez solo estuviera cansado o deprimido. Los programadores frecuentemente sufren de burnout. Ella había leído sobre eso. Tal vez necesitara un psicólogo, pero él no iría. Diría que son tonterías, que podría lidiar con eso solo. Se secó con la toalla áspera, frotando la piel hasta dejarla roja. Se puso unos pants y una camiseta suave. De la cocina venía un olor apetitoso de pollo asado con ajo. Su estómago rugió de hambre. Resulta que no había comido nada desde temprano, excepto aquel sándwich masticado a las prisas entre pacientes a la hora de la comida. Isabel puso la mesa, sirvió la comida en los platos, cortó el pan, sacó los pepinos y jitomates del refri, hizo una ensalada rápida y llenó la jarra de agua. Todo como siempre, todo como de costumbre. «Dani, la cena está lista», gritó en dirección a su cuarto. Silencio. Después, pasos arrastrados. Salió cerca de 3 minutos después, todavía sosteniendo el teléfono. La pantalla estaba encendida. Estaba terminando de escribir algo antes de sentarse a la mesa. «Huele bien», refunfuñó, finalmente guardando el teléfono en el bolsillo. Comieron en silencio. Isabel intentó encontrar un tema de conversación, pero todas las frases que le venían a la mente parecían triviales y vacías. «¿Todo bien? ¿Cómo va el trabajo?
¿Alguna novedad? Las respuestas eran predecibles. Normal, todo bien, nada especial. Ella masticaba el pollo, que de repente le parecía sin sabor, y miraba su plato. ¿Ya viste algo sobre las vacaciones?, preguntó finalmente, tratando de mantener la voz ligera. Eché un ojo. Daniel bebió agua. Hay opciones para Cancún que son más económicas, o Punta Cana, pero es un poco más caro. Y en cuanto al hotel, clasificación, comodidades, ¿tiene alberca? Vamos a ver mejor mañana, ¿va? Se masajeó el puente de la nariz. Mi cabeza no está funcionando ahorita, estoy cansado. Isabel quería insistir, quería decir que estaban posponiendo esa conversación desde hacía 3 semanas, que necesitaban decidir, que el tiempo estaba pasando, pero se contuvo. No quería arruinar la noche con reclamos. Asintió y siguió comiendo. Después de la cena, Daniel dijo que tenía más cosas que hacer, código que terminar, que necesitaba mostrar la demostración al día siguiente, y desapareció en el cuarto nuevamente. Isabel recogió la mesa, lavó los platos y limpió la barra. Todo mecánicamente, en piloto automático. Se hizo un té de manzanilla, tal vez ayudara a dormir, y se sentó en el sofá. En la televisión pasaban algunas series sobre médicos. Ella no prestaba atención a la trama, solo miraba la pantalla sosteniendo la taza caliente entre las manos. Los actores interpretaban médicos que salvaban vidas y al mismo tiempo resolvían problemas personales. Todo bonito, dramático, con iluminación y música perfectas. En la realidad, todo era más sucio, más aburrido, ¿no? Sin música ni primeros planos bonitos. Tomó su celular y abrió la aplicación de la agencia de viajes. Navegó por las ofertas: Cancún, Punta Cana, Caribe, Europa. Hoteles 5 estrellas con fotos de albercas de un azul turquesa irreal. Opciones más sencillas de 3 estrellas, pero decentes también. Los precios eran altos, de 40 a 80 mil pesos para 2 personas por semana, dependiendo del hotel y de la época. Pero ella tenía ahorros, guardaba un poco cada mes justamente para una emergencia o algo así. Cerca de 300 mil pesos estaban en la cuenta, una reserva intocable. Daniel ganaba menos, unos 15 mil pesos al mes, a veces 20 mil si agarraba proyectos extra. Ella nunca lo criticó por eso, nunca dijo que ganaba más, que cargaba con la mayor parte de los gastos. Ella simplemente asumía esos gastos. Mantenimiento del edificio, 4 mil al mes, despensa, 8 mil. La remodelación, ¿cuánto había costado? Hasta tenía miedo de contar, probablemente unos 200 mil pesos. Él a veces ayudaba, pero de forma irregular. A veces daba 3 para la despensa, a veces se le olvidaba. Ella no le recordaba, no quería parecer interesada. Isabel escogió algunos hoteles y envió los enlaces a sus notas. Se los mostraría a Daniel al día siguiente para que él escogiera. O ella misma escogería, ¿qué más daba? Lo importante era irse, cambiar de aires, salir de aquel círculo vicioso. Trabajo, casa, trabajo, casa. Tal vez allá en la playa, bajo el sol tropical, volverían a ser quienes eran antes, enamorados, cercanos, felices. Se terminó el té frío y se fue a dormir. En el cuarto, Daniel ya estaba debajo de la cobija, volteado hacia la pared. Respiraba de forma regular, uniforme. Ya estaba durmiendo o fingiendo. Isabel se acostó a su lado, tratando de no hacer ruido, de no incomodar. Estiró la mano para abrazarlo. Su brazo reposó sobre el hombro de él. Se acurrucó más cerca, pero él refunfuñó algo ininteligible en sueños y se alejó, moviéndose hacia la orilla de la cama. Ella se retiró a su lado y cerró los ojos. Había un espacio vacío entre ellos, frío como un abismo. El sueño no llegó inmediatamente. Isabel estaba acostada en la oscuridad, escuchando la respiración regular de su marido e imaginaba el mar. Cálido, gentil, infinito. Las olas rompían en la arena, sibilando, llevándose consigo toda la suciedad, todas las preocupaciones. Ella entraría al agua hasta las rodillas, el agua tibia como leche, después hasta la cintura. Después se sumergiría de cabeza y todo se lavaría.
El cansancio, la soledad, aquel extraño vacío que se había instalado entre ellos y crecía como moho. Finalmente cayó en el sueño y soñó con el mar azul, tranquilo, desierto. Ella caminaba sola en la playa y las olas borraban sus huellas. Isabel abrió los ojos en la oscuridad total. Por un segundo se quedó inmóvil, tratando de entender qué la había despertado. Había silencio en el cuarto. Solo las ramas de los árboles hacían ruido allá afuera. El viento se estaba intensificando, prometiendo lluvia por la mañana. Giró la cabeza y miró los números luminosos del despertador en la cómoda. 3:47. Muy temprano para levantarse. Demasiado tarde para llamarlo mitad de la noche. Daniel roncaba bajito a su lado. Estaba acostado boca arriba, con los brazos abiertos, y el teléfono todavía estaba apretado en su mano derecha. La pantalla emitía una luz tenue, lanzando reflejos trémulos en el techo. Isabel se apoyó en los codos y miró a su marido. Dormía profundamente, la boca ligeramente abierta, la respiración regular y profunda. Ella estiró la mano con cautela para tomar el teléfono y ponerlo en la cómoda. Daniel frecuentemente se quedaba dormido con el aparato en las manos y en la mañana se quejaba de que se le dormían los dedos. Isabel gentilmente abrió la palma de la mano de él. El teléfono se soltó fácilmente. Ella lo tomó, pretendiendo apenas apagar la pantalla y dejarlo a un lado. Pero la pantalla no se apagó. Al contrario, se desbloqueó con su toque. La aplicación de reserva de viajes estaba abierta. Isabel iba a cerrarla, pero algo la hizo detenerse. Entrecerró los ojos, examinando las letras pequeñas en la pantalla. Reserva, México, Cancún, salida en 2 semanas. Entonces sí había escogido al final. No prometió en vano. Ella sonrió y deslizó el dedo por la pantalla para ver los detalles, y la sonrisa se congeló. La reserva listaba a 6 personas. Isabel releyó la línea. Después nuevamente. 6 personas. No eran 2 adultos y 4 niños. Estaba escrito 6 adultos. Los apellidos: Daniel Campos, Sonia Campos, era su madre; Gustavo Campos, el hermano; Patricia Campos, la esposa del hermano. Enseguida venían nombres que ella no conocía: Larisa Méndez y un tal Felipe. Ella no estaba en la lista. Su apellido no estaba ahí. Isabel sintió que todo dentro de ella se apretaba en un nudo. Sus manos temblaban. Se sentó en la cama, acercando el teléfono al rostro para asegurarse de que no estaba equivocada. Tal vez fuera un borrador. Tal vez él solo estaba viendo una opción para reservar para un grupo grande. Pero en la parte inferior de la pantalla un botón relucía. Pagado. Confirmación en el correo. Pagado. Él había pagado los boletos para 6 personas, para su familia, para alguna Larisa, pero no para ella. Su corazón latía en la garganta, dificultando la respiración. Isabel deslizó el dedo tembloroso por la pantalla, abriendo otras pestañas. Correo. Había un mensaje de la agencia de viajes, con la confirmación de la reserva. Lo abrió, visualizó el anexo. Escaneos de pasaportes. 6 pasaportes. Daniel, su madre, el hermano, la cuñada, un tal Felipe Noguera que ella no conocía, y Larisa Méndez, 24 años. En la foto del pasaporte había una joven con cabello rubio largo y labios carnosos. Bonita, mucho más joven que Isabel. Los dedos resbalaban por la pantalla por cuenta propia. Isabel abrió la aplicación de mensajes. El último chat, Lari, abrió la conversación. El primer mensaje era de la noche anterior, cuando Isabel ya estaba durmiendo. «Dani, ¿todo bien, mi ángel? Partimos el día 15. Prepárate para las mejores vacaciones de tu vida. Lari, uy, no puedo esperar. ¿Estás seguro de que todo va a salir bien? ¿Y si ella sospecha algo? Dani, no te preocupes, ella no sospecha nada. Le dije que vamos a viajar solo nosotros 2. Ni siquiera preguntó los detalles. Lari, ¿seguro que ella no va a volar, Dani? No, reservé sin ella.
Voy a decir que confundí las fechas, tipo que sus vacaciones no coincidían. Ella va a creer. Ella siempre cree. Isabel desplazó la pantalla hacia arriba, leyendo los mensajes de las últimas semanas. Cada línea la perforaba como un pedazo de vidrio. Dani, te voy a presentar a la familia. A mi mamá le vas a encantar. Ella dice hace mucho tiempo que Isabel no es para mí. Lari, ¿te vas a divorciar de verdad, Dani? Dani, en cuanto consiga su dinero para este viaje, meteré los papeles. No sirve de nada posponerlo más. El departamento está a su nombre, pero voy a encontrar la manera. Puedo demandar por una parte. Lari, tengo un poco de miedo. ¿Y si cambias de opinión, Dani? Dani, no voy a cambiar. Ya estoy hasta la madre de ella. Siempre cansada, siempre insatisfecha. Contigo me siento vivo. El teléfono se le escapó de las manos y cayó en la cobija. Isabel permaneció inmóvil, mirando la oscuridad frente a ella. Había un zumbido en sus oídos. Las paredes del cuarto parecían moverse, cayendo sobre ella por todos lados. Quería gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Daniel suspiró al lado y se volteó. Su mano se deslizó por la sábana buscando el teléfono. Isabel lo agarró antes y lo apretó en su mano, con miedo de que él despertara. Pero Daniel apenas murmuró algo mientras dormía y se calmó. Ella se levantó de la cama con cuidado, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Con las piernas rígidas se arrastró hasta la puerta, salió al pasillo y cerró tras de sí. Estaba frío y oscuro en el departamento. Solo la luz tenue de un poste de la calle entraba por la ventana. Isabel llegó a la cocina y se derrumbó en la silla. Puso el teléfono en la mesa y lo miró como si fuera una serpiente. Dentro de ella hervía algo caliente y terrible. Rencor, rabia, dolor, todo mezclado. Se apretó las manos contra el rostro, tratando de contener las lágrimas que se aproximaban, pero no pudo. Brotaron por sí solas, calientes y amargas, escurriendo por las mejillas y goteando en la mesa. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo estaba pasando esto? ¿Cuántas veces le mintió en su cara? La abrazó, la besó, le dijo te amo, mientras mensajeaba con aquella Larisa, planeando vacaciones sin ella, planeando una vida nueva sin ella. Recordó haberle dado dinero para la remodelación, para algunas necesidades urgentes, para una laptop nueva que él supuestamente necesitaba para el trabajo. ¿Cuánto había sido? 200,000 pesos. Pero ella no contaba, no le importaba. Era la familia, era la persona que ella amaba. Confiaba en él. Dios mío, ¿cómo confiaba? Isabel se secó el rostro con las palmas de las manos y tomó el teléfono nuevamente. Buscó más atrás en la conversación, mensajes de 1 mes, 2, 3 atrás. Se conocieron en invierno en algún chat online de gamers. Daniel jugaba en la noche cuando Isabel se dormía después de la guardia. Larisa vivía en la misma ciudad. Se encontraron en marzo. Desde entonces se veían regularmente mientras Isabel estaba en el trabajo. Había fotos en la conversación. Larisa en un café, Larisa en el auto de él, Larisa en algún parque. En una de las fotos se estaban besando. Daniel la abrazaba por la cintura y había una sonrisa en su rostro. Una sonrisa genuina, amplia, que Isabel no veía hacía mucho tiempo. Bajó más hasta los primeros mensajes. Dani, eres tan hermosa, no puedo dejar de pensar en ti. Lari, estás casado, esto no es correcto. Dani, lo sé, pero no soy feliz en mi matrimonio. Ella no me entiende, somos extraños hace mucho tiempo. Isabel inhaló convulsivamente. Infeliz, extraños. Entonces, ella había vivido en un mundo de fantasía todo el tiempo, pensando que solo estaban pasando por un momento difícil, que todo se resolvería, que era solo tener paciencia. Y él ya la había borrado de su vida hacía mucho tiempo. Puso el teléfono en la mesa y se abrazó a sí misma. Su cuerpo temblaba, sus dientes castañeteaban, aunque la cocina no estaba tan fría. Era shock,
Ella conocía los síntomas. ¿Cuántas veces había visto esto en pacientes? Respiración acelerada, escalofríos, náuseas. Necesitaba recomponerse, respirar hondo, despacio, pero no podía. Las lágrimas continuaban cayendo y un agujero negro crecía dentro de ella, succionándolo todo, esperanzas, planes, recuerdos. El Daniel que ella amaba, que conocía hacía 3 años, era una ficción, una ilusión, nunca existió. No sabía por cuánto tiempo se quedó sentada allí, tal vez 1 hora, tal vez más. Empezó a clarear afuera. El amanecer grisáceo surgía entre las nubes, prometiendo un día nublado. Isabel se levantó, fue a la tarja, se echó agua fría en la cara y miró su propio reflejo en la ventana oscura. Ojos rojos e hinchados, rostro pálido, cabello mojado. Volvió a la mesa, tomó el teléfono y abrió la conversación nuevamente. Pesó las frases clave: conseguir su dinero, meter el divorcio, estoy hasta la madre de ella. Cada palabra era como un golpe, pero a cada golpe el dolor disminuía, dando lugar a otra cosa, fría y dura. Él pensaba que ella era una idiota conveniente y sumisa que trabajaría, traería dinero, creería en cada palabra suya, que ni siquiera sospecharía que él estaba planeando viajar con la amante y toda su familia dejándola sola, y que después todavía intentaría reclamar el departamento que ella compró con su dinero, en el cual invirtió todos sus ahorros. Isabel puso el teléfono de vuelta en la mesa y se recargó en la silla. En su cabeza, a través de la niebla de dolor y rencor, un pensamiento comenzó a formarse. Claro, frío. Él quería engañarla, perfecto, pero ella no sería la víctima. No lloraría ni suplicaría, no haría escándalos ni peleas. Ella lo haría diferente. Isabel tomó el teléfono y abrió la aplicación de la agencia de viajes. Examinó todos los detalles de la reserva, número de confirmación, datos del hotel, fechas de entrada, todo pagado con la tarjeta de Daniel, pero el acceso a la reserva podía obtenerse con el número y el apellido. Tomó capturas de pantalla, se las envió a su correo, después borró los rastros, el historial de conversaciones en la aplicación, las notificaciones. Devolvió el teléfono exactamente a donde lo había tomado. Daniel aún dormía, acostado boca arriba con la boca entreabierta. Isabel se quedó parada sobre él, mirando su rostro en la penumbra del amanecer. Un rostro desconocido, un extraño. Volvió a la cocina, sacó su celular de la bolsa y abrió los contactos. Encontró el número de Mariana, una amiga con quien había estudiado enfermería. Mariana después estudió Derecho y trabajaba en un despacho de abogados. No se veían con frecuencia, pero la amistad continuaba. Era muy temprano para llamar. Isabel escribió un mensaje. Mari, hola, perdón por escribir tan temprano. Necesito una consulta jurídica urgente. ¿Puedes verme hoy? La respuesta llegó cerca de 20 minutos después, cuando Isabel ya estaba sentada con una taza de café mirando el cielo gris por la ventana. Hola, claro, ven al despacho a las 10. ¿Qué pasó? Te cuento al rato. Gracias. Isabel terminó el café. Sus manos ya no temblaban. Las lágrimas se habían secado. Por dentro estaba vacío y frío, como un congelador. Pero eso era mejor que el dolor que la atormentaba 1 hora atrás. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara, se arregló y se miró al espejo. El rostro estaba pálido, pero la mirada estaba firme. Se reconoció a sí misma, aquella que trabajaba en urgencias y tomaba decisiones en segundos porque vidas dependían de eso, aquella que no entraba en pánico ni se derrumbaba. Daniel despertó a las 8, como de costumbre. Salió a la cocina despeinado, solo en ropa interior, bostezando y tallándose los ojos. «Buenos días», refunfuñó, yendo hacia la cafetera. «Buenos días». Isabel estaba sentada a la mesa con una taza de té, hojeando algo en el teléfono. Su voz era uniforme, calmada. «Te levantaste temprano, no pudiste dormir». Daniel se sirvió su café y se sentó enfrente. Isabel no levantó la vista hacia él, continuó mirando la pantalla como si estuviera leyendo algo importante. «Oye, sobre las vacaciones», empezó él tomando un sorbo de la taza. «Eché un ojo a las opciones.
Hay una oferta buenísima para Cancún, pero el viaje es el día 15. Tus vacaciones empiezan el 20, ¿verdad? Isabel levantó la mirada, lo miró directamente a los ojos. Él no desvió la mirada, ni parpadeó. Mintió con tanta naturalidad como si hubiera hecho eso toda la vida. Sí, el día 20. Ella asintió. Entonces no sirve. Qué pena, el precio estaba muy bueno. Ni modo, voy a buscar otra cosa. ¿Todo bien? Isabel volvió a mirar el teléfono. Necesito ir al trabajo. Se levantó, tomó la bolsa y se vistió. Daniel estaba terminando el café en la cocina, viendo el feed en el teléfono. Isabel se detuvo en el pasillo, mirando su espalda a través del marco de la puerta. Ella ya había amado esa espalda. Amaba abrazarlo por detrás cuando él estaba en la estufa. Amaba verlo dormir acurrucado en la almohada. Ahora esa espalda le causaba apenas repulsión. «Bye», dijo ella, saliendo sin esperar una respuesta. Isabel llegó al despacho de Mariana 10 para las 10. El edificio quedaba en el tercer piso de un centro empresarial, puertas de vidrio, paredes blancas, olor a café fresco de máquina en el vestíbulo. La secretaria en la recepción le hizo un gesto reconociéndola e indicó la puerta al final del pasillo. Mariana la recibió en la entrada de la oficina. Alta, delgada, en un traje gris formal y con el cabello recogido en un chongo apretado. Pero sus ojos continuaban siendo los mismos, tálidos, atentos, aquellos que siempre supieron leer el humor de Isabel a primera vista. «Pásale, entra», se hizo a un lado dejando pasar a su amiga. «Te ves fatal, ¿qué pasó?». Isabel entró a la oficina y se sentó en una silla frente al escritorio grande. Mariana cerró la puerta, se sentó enfrente y cruzó las manos esperando. «Daniel me está engañando». Isabel soltó la frase y sintió algo temblar por dentro. Hablar en voz alta era más difícil que solo saberlo. Está planeando pedir el divorcio, quiere reclamar el departamento. Y ahora se va a llevar a la amante y a toda la familia a Cancún con mi dinero. Mariana se enderezó. No había sorpresa en su rostro, sino la concentración de una profesional que escuchó una tarea y ya estaba ponderando la solución. «Cuéntame en orden todo lo que sabes». Isabel tomó el teléfono y mostró las capturas de pantalla. La reserva, la conversación con Larisa. Mariana leyó en silencio, a veces ampliando la pantalla con los dedos, a veces volviendo para releer. Su rostro permanecía impenetrable. Apenas sus labios se apretaban en una línea fina de vez en cuando. «Correcto», dijo finalmente, alejando el teléfono. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» 3 años. Nos casamos en 2022. «¿El departamento está a nombre de quién?» «Mío. Lo compré antes del matrimonio. Él ni está registrado ahí». «Eso es bueno. Entonces él no tiene derecho sobre el departamento. Bienes adquiridos en conjunto. ¿El auto?» «Está a su nombre, pero fue comprado mitad y mitad. Está bien, puede dejarse el auto. Inversiones, cuentas». «Tengo ahorros de cerca de 300,000 pesos en mi cuenta. No tenemos cuentas conjuntas». Mariana asintió anotando algo en una libreta. «El dinero que le diste para la remodelación y otras cosas, ¿cuánto fue aproximadamente?» «No conté exactamente. Deben ser unos 200,000, tal vez más». «¿Las transferencias fueron a la tarjeta o en efectivo?» «Varió, parte a la tarjeta, parte en efectivo». «Las transferencias a la tarjeta pueden ser rastreadas. Eso será un punto a favor si el caso va a la corte, aunque es improbable que consigas recuperarlo. Él va a alegar que gastó en necesidades comunes, pero dices que él quiere dividir el departamento. Eso ya es interesante». Mariana levantó la vista de la libreta. «Isabel, escucha con atención. El departamento es tu propiedad prenupcial. Él solo puede reclamar la parte que fue mejorada durante el matrimonio. O sea, si hicieron la remodelación con dinero conjunto, él puede intentar reclamar parte del valor de esa remodelación, pero no el departamento en sí. Hicimos la remodelación, pero el dinero era principalmente mío. ¿Consigues probarlo?
No sé, los recibos deben estar guardados en algún lugar. Busca todo lo que encuentres, tráemelo. Contratos con contratistas, recibos, transferencias. Cuantas más pruebas de que las inversiones fueron tuyas, mejor. Isabel asintió anotando en su teléfono. Una pregunta más, continuó Mariana. ¿Quieres el divorcio? Sí, rápido, lo más rápido posible. Entonces es lo siguiente. Si es divorcio administrativo en el registro civil, lleva 1 mes, pero es improbable que él acepte así tan fácil. Si es judicial, lleva 2 meses o más, dependiendo de la carga de trabajo del juez. Puedes meter la demanda tú sola antes de que él se dé cuenta. Petición, división de bienes. Si hay disputas, el juez marcará audiencias. ¿Y hay forma? Isabel dudó, escogiendo las palabras. ¿Hay forma de hacerlo arrepentirse? Mariana sonrió. La venganza es mala consejera, amiga, pero entiendo lo que estás sintiendo. ¿Qué tienes en mente? Isabel se quedó en silencio. Algo caliente y sombrío hervía dentro de ella. Recordaba los mensajes. Conseguir su dinero. Estoy hasta la madre de ella. Ella va a creer. Ella siempre cree. Él la consideraba una idiota, conveniente, débil, que podía ser usada y desechada. Ellos viajan el día 15, dijo ella lentamente. Toda la compañía, su madre, el hermano, la cuñada, la amante. A Cancún, todo pagado. ¿Y si no volaran a Cancún? Mariana levantó las cejas. ¿Quieres alterar la reserva? Sí, para algo desagradable. Pero para que todo sea formalmente válido, para que lleguen allá y ¡sorpresa! Mariana se recostó en la silla, golpeando pensativa con la pluma en la mesa. Eso es arriesgado. Si descubren que tú interfiriste, puede haber problemas. Fraude técnico, daño a propiedad ajena. Aunque estrictamente hablando, si el acceso a la reserva que tuviste fue legítimo, yo tengo su teléfono. Isabel mostró las capturas, el número de reserva, todos los datos. Puedo entrar a su cuenta y alterar. ¿Y él no va a notar si haces eso en el último minuto? No, 1 o 2 días antes del vuelo. Él no va a checar cada hora. Mariana ponderó por un momento. Después asintió lentamente. Sabes, formalmente como abogada, debería disuadirte de eso. Pero como amiga, sonrió y algo duro brilló en sus ojos. Como tu amiga, te digo, si lo vas a hacer, hazlo con cuidado, sin dejar rastros. Y después, ni una palabra a nadie, ni a mí. Isabel soltó el aire. Era como si algo hubiera sido liberado dentro de ella. Gracias. No hay de qué. Pero eso no es todo. Necesitas prepararte para el divorcio de verdad. Junta los documentos, prepara las pruebas de tus gastos. Y, lo más importante, no demuestres que sabes algo. Actúa normal hasta que llegue la hora. Entiendo. Mariana se levantó, fue hasta la ventana y miró a la calle allá abajo. Autos se arrastraban en el tráfico, personas se apresuraban en las banquetas. Un día cualquiera. Amiga, estoy hablando en serio, dijo ella. Si quieres vengarte, es tu derecho, pero no te arrepientas después. La venganza tiene un sabor que no siempre es agradable. No me voy a arrepentir. Isabel se levantó, se echó la bolsa al hombro. Solo quiero que él entienda que no soy la idiota que él pensaba que era. Mariana se volvió y había una sonrisa triste en su rostro. Entonces, buena suerte. Y llámame cuando estés lista para meter el divorcio. Yo me encargo de todo. Isabel salió del despacho y se quedó parada en la calle por un tiempo, respirando el aire frío. Se sentía más ligera. El plan comenzó a formarse claro y concreto. Los días siguientes pasaron en una extraña dualidad. Durante el día trabajaba en el hospital, curaciones, sueros, inyecciones, guardias. Por la noche volvía a casa y fingía una vida normal. Cenaba con Daniel, conversaba sobre el clima, las noticias, sobre nimiedades. Él no percibía nada o fingía no percibir. Por la noche, cuando él se dormía, Isabel estudiaba sitios de viajes, buscaba rutas, hoteles, opciones de cambio. Necesitaba un lugar para enviar a toda aquella compañía en vez del resort en la playa. Un lugar desagradable, incómodo, pero formalmente también un hotel, también un paquete de viaje para que no hubiera reclamos.
Encontró una opción al tercer día de búsqueda. No un resort popular en la costa, sino el interior de México, un pueblo olvidado en la sierra de Chiapas a cientos de kilómetros del mar. Había allí una tal posada. Por las fotos parecía una construcción dilapidada, con paredes encaladas y baños en el patio. La descripción decía: alojamiento auténtico en zona rural, inmersión en las costumbres tradicionales. En la práctica, era un agujero en medio de la nada, donde los autobuses solo llegaban una vez al día viniendo de la ciudad más cercana. Pero formalmente era un establecimiento de hospedaje registrado. Era posible hacer la reserva. Isabel calculó todo en los mínimos detalles. Alterar la reserva 2 días antes del vuelo para que Daniel no tuviera tiempo de arreglar nada. Cancelar el hotel en el resort de Cancún. Reservar la posada en el pueblo de la montaña. El vuelo permanecería el mismo hacia Cancún, pero de ahí tendrían que tomar un autobús interno por cerca de 7 horas subiendo por la sierra. Técnicamente era posible. En la aplicación de la agencia de viajes, la función de cambio de reserva funcionaba automáticamente si estabas dentro del plazo. La multa por el cambio era de cerca del 20% del valor, pero eso era un detalle. Restaba apenas una cosa: el acceso a la cuenta de Daniel. Ella había memorizado su contraseña aquella noche en que sostuvo el teléfono, una contraseña simple, la fecha de nacimiento de su madre, clásico. Verificó entrando desde una computadora en la biblioteca para no dejar rastros en sus propios dispositivos. Todo funcionó. El día 13, 2 días antes del vuelo, Isabel esperó a la noche. Daniel se durmió como de costumbre, desparramado en la cama. Ella se levantó en silencio, fue a la cocina y tomó la laptop. Sus manos temblaban mientras tecleaba la contraseña y entraba a la cuenta de la agencia. La reserva en la pantalla: México, Cancún, Hotel 5 estrellas, 6 personas. Ella hizo clic en Alterar. El sistema ofreció opciones. Isabel escogió Cambiar destino. Insertó el nuevo destino: México, estado de Chiapas, pueblo de San Juan Chamula. Escogió la posada Refugio de la Montaña. Canceló el hotel en la costa de Cancún. La pantalla parpadeó. Cambios guardados. Una multa de 17,000 pesos por el cambio fue debitada de su tarjeta. Nueva confirmación enviada al correo. Isabel cerró la laptop y se sentó en silencio, escuchando su propia respiración. Hecho. Ahora los 6 volarían a Cancún como planeado, pero en vez de un hotel 5 estrellas frente al mar, los esperaría un viaje de autobús de 7 horas hacia medio de la nada en las montañas, a un pueblo sin mar, sin playas, sin el lujo con que soñaban. Imaginó sus rostros. Daniel, confiado de que estaba llevando a la amante a unas vacaciones lujosas. Su madre, Sonia, que seguramente ya había presumido con las amigas que su hijo había organizado un paseo familiar a la costa. Larisa, que había hecho la maleta con bikinis y vestidos de verano. Todos ellos parados en el aeropuerto con las maletas, leyendo la nueva confirmación de reserva y dándose cuenta de que lo que los esperaba no era nada parecido a las fotos del resort. Una sonrisa tocó sus labios. Que aprendan, que descubran cómo es cuando todo sale mal, cuando las expectativas se desmoronan, cuando se entiende que fuiste engañado. Al día siguiente, Isabel comenzó a hacer las maletas, no todo de una vez, poco a poco, para que Daniel no se diera cuenta. Documentos, dinero, papeles importantes, los colocó en una bolsa que después escondió en el casillero de su trabajo. Ropa, cosméticos, objetos personales, todo lo que le era caro. Llamó a una agente inmobiliaria conocida que la había ayudado en la compra del departamento. Preguntó si había opciones de renta en otra ciudad. La mujer se sorprendió, pero no hizo preguntas. Sugirió varias opciones. Isabel escogió un departamento en otra capital, un pequeño estudio en un barrio residencial, silencioso, tranquilo, lejos de la ciudad. ¿Cuándo planeas mudarte?, preguntó la agente. El día 15, respondió Isabel. El mismo día en que él volaría. Todo estaba encajando. Restaba solo esperar. En la noche del día 14, Daniel estaba agitado, haciendo la maleta,
corriendo por el departamento, checando los documentos. Isabel estaba sentada en la cocina fingiendo leer un libro. ¿Estás segura de que no puedes escaparte?, preguntó él, asomándose a la cocina. Había una preocupación en su rostro, pero era falsa, ensayada. No puedo, Dani, no me van a liberar ahora, tú sabes. Qué pena. Bueno, la próxima vez vamos juntos. Isabel levantó la vista hacia él, miró aquel rostro que había amado un día y no sintió nada. Vacío, un vacío frío y calmado. Claro, dijo ella, la próxima vez. Él salió satisfecho. Isabel volvió al libro, pero no estaba leyendo. Solo miraba las letras, pensando que mañana todo cambiaría. Mañana él volaría y descubriría. En la mañana del día 15, Daniel despertó temprano, nervioso, agitado, checando las maletas. Isabel lo acompañó hasta la puerta. «Buen viaje», dijo ella, besando su mejilla. «Gracias, llamo cuando aterricemos». Ella asintió. Él salió y la puerta se cerró tras él. Isabel se quedó en el pasillo, escuchando sus pasos alejarse por la escalera. Después volvió al cuarto, tomó la bolsa que había preparado y sacó el celular. Escribió a Mariana. «Lista para meter el divorcio. Nos vemos pasado mañana». La respuesta vino en un minuto. «Te espero. Fuerza». Isabel pidió un taxi, puso sus cosas en la cajuela y se sentó en el asiento de atrás. «¿A dónde vamos?», preguntó el chofer. «A la central de autobuses». El auto partió. Isabel miraba por la ventana las casas, calles y personas que pasaban rápidamente. La vida antigua estaba quedando atrás. Adelante había algo nuevo, desconocido, aterrador, pero suyo. Tomó el teléfono y prendió las notificaciones. En algunas horas Daniel debería aterrizar. Curioso cuánto tiempo le tomaría darse cuenta de que algo estaba mal. La notificación llegó a la 1:30 de la tarde, una llamada de Daniel. Isabel colgó, después otra y una más. Ella apagó el sonido y guardó el teléfono en la bolsa. El autobús partió y la ciudad desapareció por la ventana, disolviéndose en la neblina. Isabel se recargó en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días se sentía tranquila por dentro. El aeropuerto de Cancún recibió a Daniel y su compañía con la agitación de siempre. Pantallas con vuelos, anuncios en 3 idiomas, olor a café de las máquinas. Daniel iba al frente jalando su maleta. Atrás, su madre Sonia con una pañoleta colorida, su hermano Gustavo con la esposa Patricia, después Larisa en jeans blancos y una chamarra rosa. Y por último Felipe, amigo de Gustavo que se había unido al viaje en el último minuto. ¡Yujú! ¡Al fin! Daniel se volvió hacia Larisa guiñando un ojo. ¿Lista para las mejores vacaciones de tu vida? Ella sonrió, apretando la mano de él. «No puedo esperar». Sonia caminaba al lado, ya con la guía turística de Cancún abierta. «Daniel, el hotel tiene alberca y buffet libre, ¿verdad?» «Mamá, tiene todo. Te dije, 5 estrellas, todo incluido. Relájate». Se acercaron al mostrador de check-in. Daniel extendió los documentos a la encargada. Ella checó en el sistema, frunció el ceño, checó nuevamente y levantó la vista. «Vuelo a Cancún, todo correcto. ¿Van a documentar equipaje?» «Sí». Daniel respiró aliviado. Pasaron por seguridad sin problemas, documentaron las maletas. Sonia ya hojeaba la guía. Larisa se tomaba selfies frente a la pantalla de vuelos. Todo iba conforme a lo planeado. El vuelo a Cancún fue tranquilo, 4 horas de viaje, leve turbulencia sobre el mar. Sonia dormitaba, Gustavo veía una película, Larisa sostenía la mano de Daniel y miraba soñadora por la ventanilla. Cuando el avión aterrizó y salieron al área de llegadas del aeropuerto de Cancún, Daniel sintió el aire caliente del Caribe. Finalmente, mar, sol, descanso. «¿Y bien, llamamos al transfer?» Gustavo sacó el teléfono. «Debe estar incluido en el paquete». Daniel tomó su celular, abrió el correo de la agencia de viajes con la confirmación y se detuvo. Releyó la línea.
Después, nuevamente. Alojamiento. Posada Refugio de la Montaña. Ubicación. Pueblo de San Juan Chamula, Chiapas. Transfer. Autobús desde Cancún. Tiempo de viaje. 7 horas. Partida. 17 horas. Directo de la terminal de autobuses. ¿Pero qué? Deslizó la pantalla sin creer lo que veían sus ojos. ¡Chiapas! ¡Qué demonios! Dani, ¿qué pasa? Sonia espió por encima del hombro la pantalla, leyó y su rostro se retorció. ¡Chiapas! Eso es en las montañas. No hay mar allá. ¿Es algún error? Daniel, yo reservé Cancún, playa, 5 estrellas. Larisa le arrebató el teléfono, miró la pantalla y se puso pálida. Daniel, dice pueblo de montaña y tiene fotos. Ella mostró la pantalla. Eso es una choza. En las fotos había una casa encalada de 2 pisos con pintura descascarada en las ventanas, un patio con gallinas y un baño de madera en la esquina del terreno. ¿Quién podría haber alterado la reserva? Daniel golpeaba el teléfono con rabia, tratando de recargar la aplicación. Isabel, ella no sabía la contraseña, ¿o sí? Intentó recordar si alguna vez le había dado acceso al teléfono, si le había contado la contraseña. No se acordaba. Daniel, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sonia se acercó, con el rostro rojo de indignación. Le conté a todo el mundo que íbamos a Cancún y ahora a un pueblo. ¡Qué vergüenza! Mamá, cállate, déjame pensar. Ella se alejó, ofendida. Larisa jaló a Daniel de la manga. ¿Y si olvidamos esto? No vamos a ese pueblo. Nos quedamos aquí y resolvemos. ¿Viste qué posada es esa? Le metió el teléfono en la cara, mostrando las fotos. Es un tugurio con una letrina en el patio. Larisa miró. Hizo una mueca. Entonces vamos a pedir que nos devuelvan el dinero y regresamos a casa. No van a devolver el dinero. Daniel se apretó las sienes con las manos. Hay una multa de cancelación. Vamos a perder casi todo y no tenemos dinero para comprar un viaje nuevo. Tomó el teléfono, abrió la aplicación del banco, miró el saldo. Casi 0. Todo se había ido en aquel paquete, en regalos para Larisa, en el celular nuevo que le compró a ella la semana pasada. Isabel le había dado dinero para los gastos. Él ahorró, planeó y ahora todo se había ido a la basura. Entonces es lo siguiente. Gustavo se acercó tomando el hombro del hermano. O vamos a ese pueblo o nos quedamos aquí en Cancún y buscamos otro hotel por nuestra cuenta. No hay otra opción. Yo personalmente voto por irnos ya. Por lo menos descansamos en algún lugar. En un pueblo en la montaña con baño en el patio. Sonia agitó las manos. ¿Y qué tiene, mamá? Tú no tenías baño dentro de la casa cuando eras niña. Te las arreglabas, dijo Gustavo. Discutieron por 10 minutos más allí mismo en el área de llegadas. Daniel se quedó en silencio, mirando al suelo. Un pensamiento giraba en su cabeza. Isabel. Fue ella. Nadie más podría haber hecho eso. Solo ella. ¿Pero cómo? Recordó aquella noche haberse dormido con el teléfono y despertar en la mañana con él en la cómoda. No le había dado importancia. ¿Y si ella lo agarró, miró, descubrió? Un escalofrío le recorrió la espalda. Si ella sabía, entonces vio la conversación con Larisa sobre el dinero, sobre el divorcio, todo. Marcó el número de ella. Sonó infinitamente. Se cortó la llamada. Marcó de nuevo. Se cortó otra vez. ¡Mierda! Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿A quién estás llamando? Larisa lo miró con sospecha. No importa. Se alejó, marcó una vez más. Ahora, buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible. El pánico comenzó a subir desde el pecho. Isabel estaba inaccesible, la reserva alterada, el dinero gastado. Todo se estaba desmoronando ante sus ojos y él no podía hacer nada. Está bien, vamos, refunfuñó, volviendo al grupo. Tal vez allá sea mínimamente decente. Pero él mismo no creía en esas palabras. Encontraron el autobús a Chiapas en la terminal.
viejo, desgastado, con asientos descoloridos y ventanas agrietadas. El conductor, un señor de edad con bigote canoso, hizo un gesto con indiferencia, tomando las maletas para el maletero. El viaje tomó 7 horas. 7 horas insoportables por la sierra, donde el autobús se balanceaba en las curvas y por la ventana, en vez del mar azul turquesa, había laderas quemadas por el sol y pueblos polvorientos. Sonia se lamentó todo el camino. Patricia se quedó en silencio, mirando el teléfono donde la señal iba y venía. Gustavo dormitaba recargado en la ventana. Larisa estaba sentada al lado de Daniel, sosteniendo su mano, pero él no respondía a su toque. Miraba por la ventana, tratando de entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Cuando el autobús finalmente paró en San Cristóbal de las Casas, ya estaba oscuro. Daniel intentó llamar a Isabel nuevamente, sin éxito. Escribió un mensaje: «Llámame inmediatamente». Enviado, pero no leído. De la terminal hasta el pueblo de San Juan Chamula fueron en taxi, un auto viejo y golpeado, en el cual apenas consiguieron meter todo el equipaje. El camino tomó 1 hora más por una carretera de tierra llena de baches. El auto temblaba en los altos. Sonia gemía, apretando su bolsa contra el pecho. El pueblo de San Juan Chamula era aún peor que en las fotos. 2 docenas de casas de un piso, polvo en las calles, olor a estiércol de oveja en el aire. La posada, refugio de la montaña, quedaba en la orilla del pueblo. Una construcción encalada de 2 pisos, con pintura descascarada en las contraventanas y un patio chueco. El propietario los recibió en el portón, un señor de edad con un chaleco tejido que hablaba español con un acento muy marcado. «Sean bienvenidos. ¿Ustedes son los de la ciudad? Pasen, pasen». «Llegamos», murmuró Daniel entre dientes. Por dentro olía a humedad y algo agrio. Los cuartos eran minúsculos, con camas de metal y pilas de cobertores gastados. Sonia miró hacia el patio y jadeó. «Daniel, ¿el baño está de verdad allá afuera?» «Sí, sí», asintió el propietario. «Baño rústico, muy limpio. Lo lavé ayer». Larisa se derrumbó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. Daniel estaba parado en medio del cuarto, sin saber qué hacer. Gustavo salió a fumar al patio. Patricia estaba llorando en una esquina. Felipe ya estaba intentando descubrir en internet cómo salir de ahí. Daniel tomó el teléfono, marcó a Isabel nuevamente. Se cortó la llamada de nuevo. Entonces escribió un mensaje largo, maldiciendo, acusando, exigiendo explicaciones. Envió. Entregado, pero no leído. Salió al patio y se sentó en una banca al lado de su hermano. «Ella sabe», dijo en voz baja. «¿Quién?» «Isabel. Ella descubrió todo, alteró la reserva. Ella nos mandó para acá». Gustavo dio una calada, soltó el humo en el aire caliente de la noche. «Bueno, hermano, te chingaste». Daniel se quedó en silencio. Un pensamiento latía en su cabeza. ¿Cómo pudo ser tan idiota? ¿Cómo pudo pensar que todo saldría bien? El teléfono vibró en su bolsillo. Lo tomó, esperando ver el nombre de Isabel, pero era un mensaje de un número desconocido. «Daniel, soy Mariana, amiga de Isabel. Ella me pidió avisarte. Mañana meterá los papeles del divorcio. El departamento está a su nombre y los bienes también. No hagas ninguna reclamación contra ella. Buen viaje por el interior de México». Leyó el mensaje 3 veces, después aventó el teléfono al polvo y enterró el rostro en las manos. Isabel estaba en la ventana del departamento rentado. Llovía allá afuera. La ciudad era gris y desconocida, pero ella estaba tranquila por dentro. Tomó el teléfono, miró la pantalla. 23 llamadas perdidas de Daniel, 1 docena de mensajes. No los leyó. Solo agregó el número a la lista negra y guardó el teléfono. Sobre la mesa estaban los documentos que llevaría al tribunal al día siguiente: la petición de divorcio, la descripción de los bienes, las declaraciones de ingresos. Mariana había preparado todo conforme a lo planeado, rápido, claro, sin emociones. Isabel bebió el té mirando la lluvia.
En algún lugar del interior de México, en un pueblo en la montaña sin mar y sin playas, Daniel y su compañía estaban sentados en una posada cayéndose a pedazos, dándose cuenta de que sus vacaciones ideales se habían transformado en una pesadilla. Ella imaginó el rostro de él, confundido, bravo, desamparado, y no sintió nada, ni satisfacción, ni lástima, solo vacío. La venganza fue fría. Mariana tenía razón, no trajo satisfacción, pero tampoco trajo arrepentimiento. Isabel terminó el té, puso la taza en la tarja y fue al cuarto. Mañana comenzaría una vida nueva. Tribunal, papeles, formalidades, después trabajo, nuevas personas, nuevos lugares. Tal vez un día podría confiar en alguien nuevamente, amar a alguien de verdad. ¿O no? Eso no importaba. Ahora importaba apenas una cosa. Ella era libre. Se acostó en la cama, jaló la cobija y cerró los ojos. El sueño vino fácilmente, sin pesadillas, sin preocupaciones, y allá afuera la lluvia caía lavando todo lo que era viejo, todo lo que era innecesario, todo el pasado. Y en algún lugar distante, en un pueblo remoto de México, Daniel estaba sentado en una cama rechinante y se daba cuenta de que había perdido no solo a una esposa, había perdido a la persona que más confiaba en él en el mundo, y eso era imposible de recuperar. Me hace muy feliz que estés aquí y que yo pueda compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstralo dándole me gusta al video y suscribiéndote al canal. Vamos a ver cuántos somos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allá. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me acompaña toda esta gente querida. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes mandar una pequeña contribución. Todos los días traigo nuevas historias de vida solo para ti. Y ahora van a aparecer 2 de mis historias más populares en la pantalla para que elijas qué ver.